dándole las buenos días y la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Ya estamos prácticamente ya nuevamente ya culminando otra semana más pues, de estudio, ¿no? Ya estamos hoy día viernes 17 de septiembre del 2021 y vamos a, pues hoy día, mis queridos alumnos, a comentar, solamente a hablar sobre el área pues del curso de historia donde estábamos hablando pues ¿no? De los acontecimientos, pues, ¿no? De los presidentes, pues, ¿no? Que en aquel entonces nos gobernaron, ¿no? En esos tiempos, en esos momentos, donde cada uno de ellos aportaron, ¿no es cierto? Y dejaron muchos para la historia, pues, ¿no? Y para nosotros ir conociendo, pues, ¿no es cierto? Poco a poco, ¿no? ¿Ah? Habíamos estado hablando, el último tema que hemos hablado, a ver si se pueden acordar, ¿alguien me puede decir por ahí? Claro, habíamos estado hablando, ¿no? Acerca, ¿no? Del gobierno, pues, ¿no? De José Balta, ¿no? Y Montero, y de Manuel Pardo y Lavalle, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, ya. Nos quedamos en el Sí, tema de los hermanos Gutiérrez. claro, sí, claro. Ahí viene, pues, justamente, ¿no? La toma de los hermanos Gutiérrez, donde justamente ellos querían, pues no querían que vuelva el primer gobierno civilista del Perú, pues en aquel entonces, ¿no? Sí, pues mis queridos alumnos, entonces hoy día pues también vamos a hablar, pues, no, vamos a también a tomar el tema hoy día de este problema, pues, que pasó, mira, mis niños, hace muchos años, muchísimos años, pasaron estos acontecimientos, pero todavía quedan, pues, ¿no? Quedan en la historia, pues, ¿no? Quedan en la historia donde justamente, pues, acá hubo una, a ver, digamos, un enfrentamiento, pues, ¿no? Un enfrentamiento con estos países, pues, ¿no? Países de Chile, pues, ¿no? Chile, Bolivia, pues, ¿no? Y Perú también, pues, ¿no? Estos países justamente se habían aliado, pues, ¿no? Se aliaron, ¿no? Y imagínate que a pesar justamente, ¿no? De la guerra, pues, la guerra justamente con Chile, imagínate, han pasado ya casi, mira, 140 años, que digamos, mira la cantidad de años que han pasado, 140 años, ¿no? Donde todavía, pues, mis queridos alumnos, mira, donde todavía han quedado, pues, justamente, ¿no? Digamos, cicatrices, ¿no? Todavía han quedado, todavía digamos, esas pequeñas rencillas y todavía no se pueden superar, pues, ¿no? No se pueden superar todavía, ¿no es cierto? Con este país del sur, pues, ¿no es cierto? Que me estoy refiriendo a la República, pues, justamente de Chile, pues, ¿no? Justamente donde esto provocan rivalidades entre dos países, ¿no es cierto? Y en cada momento, pues, justamente, ¿no? Cuando hay estos acontecimientos, ¿no? Y sobre todo, pues, esto todavía, pues, no se llega a superar, mis alumnitos, ¿no? No se llega a superar todavía estas cositas que pasaron hace 140 años, ¿no? Pero eso no nos trae nada, pues, que digamos, no nos trae nada bien, ¿no? Porque justamente eso vamos incentivando, pues, imagínate. Van pasando generaciones y generaciones, imagínate, mira cuántos años pasan y todavía siguen ahí. Seguimos con esas rencillas, seguimos con esas cicatrices. Eso ya debe quedar a la historia, pues. ¿Por qué? Porque justo a veces la misma, o sea, sus mismas, digamos, sus mismas autoridades, su misma población, a veces como que incentiva, pues, no justamente eso, ¿no? Y eso no debería pasar, pues, ¿no? Eso no debe pasar. Sobre todo hoy, por ejemplo, hoy en estos tiempos, a veces, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un enfrentamiento, ¿no? Hay ¿no? De un partido, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Cuando se enfrentaban, por ejemplo, Perú y Chile, ¿no es cierto? Y pues no de querer ganar, pues, ¿no es cierto? Como los peruanos querían, hay que ganarle. A Chile hay que ganar como sea, Chile tiene que ser, no puede, Chile no nos puede ganar, ya que nos gane Colombia, nos gane Brasil, no sé, otro, pero que en Chile que no nos va a ganar, pues, ¿no es cierto? Bueno, pues si íbamos allá a jugar, en su país nos ganaban, venía acá a Chile a jugar en un país, nos ganaban y nos quedamos con esa, digamos, con esa sazón de no poder ganar, pues chicos, ¿ves? Entonces, justamente, bueno, este acontecimiento se dio en el año de 1879, manía, mira, 1879, esta guerra más conocida, ¿no? Como la guerra del Salitre o la guerra, por ejemplo, la guerra del Salitre o la guerra de los 10 centavos o la guerra del Pacífico, ¿me entiendes? ¿Por qué la guerra del Salitre, pues, mi niño? ¿Por qué? Porque justamente
aquí hubieron pues justamente tierras, ¿no es cierto? Muchos espacios donde aquí había una gran cantidad del salitre, pues. Por eso le decían la guerra del salitre. ¿Por qué? Porque este país del sur, justamente ellos se querían apoderar y se apoderaron en un momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de salitre. ¿Por qué la guerra de los 10 centavos, mis hermanitos? Porque justamente Bolivia había subido el precio, pues, ¿no es cierto? ¿El precio de qué? Del salitre, pues, ¿no es cierto? Y ellos habían quedado, en algún momento, ahí habían quedado de no subir, pues. Pero, como estos, vamos a decir, pues, ¿no? Estos países ingleses, por ejemplo, ellos estaban justamente elevando su precio, pues, ¿no? Y ellos también, entonces Bolivia elevó también su precio, pues. Por eso se le dice también, no la guerra de los 10 centavos, o también, no la guerra no del Pacífico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente, como ya te comenté, pues, ¿no? Entonces, esta guerra, justamente que enfrenta a Perú, ¿no es cierto? Como Bolivia, ¿no es cierto? Se da pues, justamente, ¿no? Con el país justamente del sur de Chile, pues, chicos. Pero Chile, miren, chicos, justamente, ellos justamente nos ganaron, pues, niñitos. Nos ganaron justamente, ¿no? En la guerra justamente por mar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos justamente lograron justamente vencer, ¿no es cierto? Y nos llegaron, pues, justamente, a ocupar estos países, estos territorios, por ejemplo, acá en el Perú, como por ejemplo Tarapacá, Arica, San Francisco, Pisagua, Tacna y otras más, mis niños. ¿Me entiendes? Entonces ellos justamente se habían apoderado de estos lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente, no sé, aquí te voy a compartir una hojita, a ver, para que tengas una idea, mira, de cómo justamente, pues, nuestro país, este país, ¿no? Del sur, justamente se quería, pues, aprovechar de estos lugares reunidos. Muy bien. A ver, no sé si ustedes ahí me están compartiendo ahí, ¿no? En ¿no? Una ilustración que he hecho, por ejemplo, mira, mis niños. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, este es un mapa, ¿sí o no? Sí, pues mira, ¿ya? Todos estos territorios, pues, ¿ah? Arica, Pisagua, Iquique, ¿no es cierto? Y todos estos eran de Perú, pues mira, ¿ah? Todo este de Perú, y toda esta parte, ¿de dónde es? Todo este es Bolivia, pues, chiquitos. Bolivia, este pequeño espacito, este es Chile, pues. ¿Ah? Y en todos estos lugares, mira, en todos estos lugares, escúchame, Andrés Ulloa, ya, en todos estos lugares, mis niños, todo esto pues era una parte salitrera, pues, ¿entiendes? Las salitreras, pues, ¿no? Entonces ellos se querían apoderar, pues. Entonces ellos llegaron justamente, mira, ellos llegaron y avanzaron hasta acá, hasta acá, hasta Lima, pues habían llegado, ¿entiendes? De aquí ya llegó hasta Lima, hasta la capital, ya llegaron. Y aquí se enfrentaron justamente, pues no, justamente no por ejemplo, La guerra del Pacífico. la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores. Mira, todos estos ellos trataban justamente, ¿no? De detener al enemigo, pues, que no avanzara, pues, niños, ¿no es cierto? Que no avanzara, pues. Pero aún así ellos no llegaron a ganar, no llegaron a vencer, pues, ¿no? Y se apoderaron de estas tierras, de estos lugares, porque esto justamente lo pertenecía al Perú, pues, chicos, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto, pues, no de la guerra, no del Pacífico, la guerra del Salitre o la guerra de los 10 centavos, justamente, mira, se da este conocimiento. Ustedes, mira, se acuerdan cuando yo, por ejemplo, les comentaba, ¿no es cierto? En el año de 1866, por lo menos, ¿no? 1866, ahí estábamos, el Perú en aquel momento estaba gobernado por ¿quién? Por el primer militarismo, pues, mis niños, ¿no es cierto? El militarismo, donde ellos justamente, pues, los militaristas, pues, ellos aplicaban sus normas, y ellos en cualquier momento, pues, hacían un golpe de Estado, ¿cierto? Entonces, desde el año 1862 estaban gobernados ¿por quién? Por los militares, pues, el primer militarismo. Pero después, justamente el último, pues, ¿no es cierto? El último ya del 1872, ¿no? En el gobierno, pues, en el último gobierno ya de José Balta, pues, y Montero, pues, mis niños, en el último gobierno de José Balta y Montero, donde este gobierno justamente ya toma, o sea, ya él, por ejemplo, no se toma cargo en el Perú, donde ya estaba casi en una crisis, pues. ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué hace este presidente José Balta? Se hace una gran cantidad de ¿qué? De emprestitos, pues, ¿no es cierto? Se empresta de por acá, de por allá, y justamente nos quedamos endeudados, pues, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces de ahí, ¿qué hace este gobierno? ¿Qué hace? ¿Qué sucede?
hace un empresto pues a la casa, ¿se acuerdan chiquitos? ¿No? A la casa Dreyfus, por millones, imagínate, de soles. Millones, imagínate. Entonces, prácticamente endeudadísimo, pues, por todos lados. ¿Ves? Desde el año 1872, ya casi para finalizar ya el gobierno militarista, pues. Pero acuérdense que antes de eso, mis niños, antes de acuerdo, por ejemplo, había la propiedad, por ejemplo, la prosperidad falaz, ¿no? Prosperidad falaz, donde, donde bueno, en aquel momento, bueno, el momento, ¿no? De que justamente el Perú, pues vivía en unos momentos muy buenos, que digamos, ¿no es cierto? Porque teníamos mucha riqueza, pues, en abundancia, ¿no? Estábamos hablando justamente, ¿no? De las peruanas, de las peruanitas, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿Y a quién le decíamos, por ejemplo, las peruanas, las peruanitas? ¿A quién le decíamos? ¿A quién? A nuestras aves guaneras, pues, mis niños. ¿Ah? Estas aves guaneras, en la cual, imagínate, ellos, cantidades, pues, imagínate, cantidades, poblaciones de estas aves guaneras, ellas qué cosa, pues, qué es lo que hacían, qué lo depositaban, depositaban pues, justamente, ¿no? Su excremento, pues, ¿no es cierto? Ya, pues, por toneladas, imagínate. ¿Mm? Estas aves muy patriotas, digamos así, muy patriotas, ellas, imagínate, ahí, pues, no se iban a otro lugar, pues, imagínate, no iban a otro lugar, sino ellas ahí hicieron, ¿no? Sus poblaciones y abundancia de, ¿no? Del guano de las islas, pues, ¿entiendes? Entonces, como teníamos cantidad de guano, y en aquellos años, en aquellos tiempos, el guano, pues, de acá de las islas del Perú, era, dice, muy nutritivo. Entonces, se exportaba a Europa, pues, ¿no? Por toneladas. Entonces, supuestamente, la prosperidad falaz, como ya te había comentado hace un momento, entonces, posiblemente el Perú, pues, pasaba por momentos muy, muy buenos, que digamos, porque había, pues, dinero. Pero ¿qué pasa? Que no, como también comenté también que no supieron aprovecharlo, pues, ¿entienden? Entonces, más bien, la casa Dreyfus, entonces está obligando, pues, ¿no? Al Perú que justamente, ¿no? Que le pague, pues, ¿no? Por todos los préstamos que había hecho, pues, ¿no? Este gobierno, ¿no? De José Valdez Montero y los otros gobiernos, pues, justamente anteriores. ¿Ah? Y a partir de, pues imagínate, desde el año 1872, el año ya 1900, empieza justamente, ¿no? El gobierno de qué niñitos, el gobierno de Manuel, ¿no es cierto? Manuel Pardo y Lavalle, ¿entiendes? Ya el primer gobierno civilista, pues, donde recibe al Perú en una crisis, en un caos, ¿no? Pero él tuvo ¿no? Que digamos, ¿no? La facilidad de poder justamente sacar adelante, ¿no es cierto? De ahí en el año 1876, ya pues hasta el año 1879, nuevamente hay otro gobierno, ¿no? Manuel Ignacio Prado, mis niños, ¿entiendes? Manuel Ignacio Prado, pues. Entonces, de ahí ya se viene, pues, justamente, ¿no? Como digamos, la bancarrota. Y, bueno, en el contexto, pues, ¿no? De la guerra, pues, mis queridos saludos, la guerra, ¿no? ¿no? De estos, con estos países, como te pueda especificar, ¿no es cierto? Acá en el mapa que estábamos estudiando, ellos se querían, pues, ellos se habían apoderado de esto, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por las tierras, porque aquí había una gran cantidad justamente de salitre, pues, y el salitre también era un abono que tenía muchos nutrientes y también en aquel momento se estaba pues exportando también, ¿no? A estos países europeos, pues, alumnos. Entonces, todo este de acá lo que es el Perú, pues, ¿ya? Toda esta parte del Perú, ¿no? Arica, Pisagua, Iquique, llega hasta Tacna, hasta por ahí, ¿no es cierto? Todo esto es de Perú. Y todo este amarillo es la parte, ¿no? De Bolivia, pues, ¿no? Pero acuérdate tú, mira que, por ejemplo, estos territorios tienen salida o tienen acceso a dónde? Haciendo acceso al mar, pues chiquitos. ¿Ah? Tienen acceso al mar. Pero como tú te das cuenta, pues justamente que Bolivia no lo tiene, pues, ¿no? Bolivia no tiene acceso al mar. ¿Por qué? Porque hasta por acá está Chile, pues. ¿Ah? Entonces, por eso también venía, pues, justamente. Entonces, se van a aliar, pues, ¿no? Se van a aliar los dos países, Perú y Bolivia, o Bolivia y Perú, y que también en aquel momento también se quería aliar también Argentina, pero no logra, pues chiquito, no logra justamente no unirse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿se acuerdan de cuando dio los que ventaban, ¿no? Cuando justamente hubo este enfrentamiento, entonces, ¿qué le dice Bolivia? ¿Qué le dice tú? O sea, es que tú primero arreglas tus problemas, ¿no? No te metas en problemas que no, a ti no te incumbe, pues.
¿no? Primero arregla tus problemas y luego ya pues una vez que todo es solucionado, ahí recién puedes aquí apoyar, pero mientras no arregles, no te porque no te va a convenir, pues, ¿ah? Y Chile le dice, ¿qué le dice Chile? Yo te voy a dar pues Antofagasta, pues, ¿ya? Yo te doy Antofagasta, ¿para qué? Para que tú justamente lo tomes posición, pues, ¿ves? Con el fin de que no apoyara, pues justamente, ¿no? De que no apoyara Argentina a estos dos países, pues, de Perú y Bolivia, pues, mis niños, ¿ya? Entonces vamos a entrar, mis niños, ya, pues, ¿no? al tema del día de hoy que justamente estamos comentando, pues, acerca, ¿no? Del enfrentamiento, ¿no? De Perú, pues, y Bolivia, o Chile y Bolivia. Pero ¿qué tiene que ver acá, por ejemplo, Perú? ¿Por qué tiene idea, no sé, profesor, que tiene que ver Perú? No tiene nada. Sí, pues, porque tú te acuerdas que antes, pues, justamente Perú y Bolivia habían hecho una alianza, ¿no es cierto? Habían como un pacto, Sí. pues, ¿no es cierto? Que ambos se iban, pues, a ayudar, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, pues aquí estamos justamente, ¿no? En la guerra entre Chile y Bolivia. Pero como te comenté, se llamó la guerra del salitre, la guerra de los 10 centavos o la guerra del Pacífico, ¿me entiendes? Un conflicto, ¿por qué? Como te expliqué, motivado por quién? Por el afán expansionista, pues, como ellos querían estas tierras, por cierto, de parte no de la República, justamente no ese país del sur de que es Chile, pero ¿no? De cuál estaban aquí, ¿quién? Había unos grandes capitalistas ingleses, ¿no es cierto? Y chilenos que estaban ligados, por supuesto, en el guano, pero ya el guano ya no había mucho guano que digamos, pues, porque ya el guano ya estaba pasando conmigo a la historia y el guano también se había devaluado, que digamos, ¿cierto? En este tiempo estaba el salitre, pues. Entonces, este conflicto se da, ¿no es cierto? Se dio la lucha por quién, por los territorios entre Chile y Bolivia y presenta las dos fases, ¿no? Mira, ¿cuáles son los antecedentes? A partir pues del año de 1860, ¿qué pasó acá? En estos países había una gran cantidad de, justamente, ¿no? Del salitre, pero, ¿cierto? No solo en la provincia de Antofagasta, que está en Bolivia, sino también en Tarapacá, porque Tarapacá pertenecía a Perú. Entonces, esto motiva, ¿no es cierto? Eso motiva a la gran ambición empresarial de los ingleses y los chilenos, ¿no es cierto? Y los territorios bolivianos empezaron, ¿qué? A justamente a ser centros de la gran actividad del salitre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para explotarlo, pues, ¿no es cierto? Para explotarlo justamente este producto que era el salitre, pues, ¿ah? Las causas de la guerra, pues, ¿no? Las causas de la guerra, como ya te especifiqué en el mapa que también ahí te había un poco, ¿no? Mostrado, el afán expansionista, ¿no es cierto? O sea, desde la época del virreinato, el límite real entre Bolivia y Chile, pues, ¿no es cierto? Fue el paralelo 25 en la parte de la latitud sur, ¿no es cierto? Y en el año de 1842, el gobierno chileno, ¿no? De manera unilateral, ¿no es cierto? Establece que un límite, ¿no? De los 23 grados. Entonces, de esa forma se inició pues, justamente el constante conflicto entre dos países. Ya como te expliqué, mira, también desde el año 1866 en aquel momento, acá en el Perú, estábamos justamente gobernados, ¿no? por el primer gobierno militarista, pues, ¿no es cierto? Y acá ya en Bolivia, ¿no es cierto? Estaba en aquel entonces el presidente Mariano Melgarejo, pues, niños, ¿ya? Mariano Melgarejo, donde aquí este presidente, ¿no? ¿Qué hace acá? Firma un tratado con Chile, en el cual se va a delimitar, por cierto, hay una demarcación entre estos ambos países, ¿no es cierto? En el paralelo 24, ¿no es cierto? Y que ambos países podrían, mira, o sea, Miguel Melgarejo firma un contrato o firma un documento en el paralelo 24, donde justamente ambos países, mira, podrían explotar de manera conjunta las riquezas que se encontraban en el paralelo 25 y el 23, respectivamente, lo cual beneficiaba a quién, beneficiaba justamente no al gobierno chileno, pues. Eso es lo que hace justamente no el gobierno de perdón, Mariano Melgarejo, pues, ¿no? La alianza defensiva, ¿no? De Bolivia, el tratado defensivo, ¿no? O de la debida defensa mutua firmado entre Perú y Bolivia, que fue firmado en el año de 1873. Claro, que esto fue una firma de un secreto, ¿cierto? Donde ambos países
se comprometían, pues, mira, ¿ves? Se comprometían a qué? A ayudarse, ¿no es cierto? En el contexto de justamente no de la, no de la, del guano y del salite, donde justamente los dos países hacen un pacto, pues, firme acá, ¿ya? Esa es la alianza defensiva con Bolivia, pues, ¿no? Ya te dije, bueno, también te comenté, ¿no? Que también se le llamó, ¿no? La guerra también, ¿no? No, los 10 centavos, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como tú te comenté un momento, el afán expansionista y los ingleses que estaban justamente explotando, entonces en el año 1860, el guano y el salite empezaron justamente a constituir, ¿no? Los productos de gran importancia, sobre todo en estos países, pues, ¿no es cierto? Ingleses, como es Inglaterra. Entonces el salitre existía, mira, en grandes cantidades, solo en la provincia de Antofagasta, o sea, en Bolivia, ¿no es cierto? Y Tarapacá en Bolivia, perdón, en Chile, perdón, en Perú, ¿no es cierto? Entonces, como habían cantidades ¿no? de este producto, de este salitre en Antofagasta, Bolivia y Tarapacá en Perú, entonces eso motiva a quién? A los ingleses, ¿no es cierto? Motivó a la gran ambición, ¿no es cierto?, de querer más apoderarse, ¿no?, empresarial, y de este modo, pues, los territorios peruanos con bolivianos empezaron, ¿qué?, a centrarse, ¿no es cierto?, en su actividad, pues, ¿no es cierto?, de la exportación o de la explotación, ¿no?, de este producto que era muy apreciado desde el año de 1860, ¿no es cierto?, como es el salite, pues, niño, ¿ah? Escúchame, Matías, después te voy a preguntar, ¿ah? Voy a hacer unas preguntas, ¿ah? Muy bien, entonces en el contexto, bueno, de esto, ¿no? ¿no? Del problema que hubo justamente, ¿no? Con este país del sur de Chile, la República, ¿no es cierto? Se vienen, pues, justamente, ¿no? Las alianzas, mira, estamos los antecedentes, los conflictos, ¿no? Por la migración, ¿no es cierto? Y viene justamente, ¿no? La campaña marítima, pues, ¿no? Se viene una campaña marítima, ¿no es cierto? Por el mar, ¿no? Y que en aquel entonces, pues, justamente, ¿no? Aquí, lamentablemente, tuvimos una pérdida, una baja, pues, ¿no es cierto?, de una de nuestras naves, pues, ¿no? Entonces, la campaña marítima, como dice, se dio por mar, sería, por ejemplo, con el combate de Iquique, ¿no? Este combate de Iquique será, pues, el 21 de mayo del año de 1871, mira, en aquel entonces, el monitor Huáscar, pues, ¿ah? ¿Te acuerdan que el monitor Huáscar ayuda también a salir, ¿no es cierto?, al gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, ¿no es cierto?, que en aquel entonces estaba monitoreado por uno de los personajes más emblemáticos, digamos, y más respetados, y sobre todo, pues, este personaje, imagínate, tenemos su historia aún, donde dejó un buen legado, sobre todo, ¿no?, para nosotros, ¿no?, para tener una idea de cómo este personaje luchó y dio su vida, pues. Por eso se le llamó el Caballero de los Mares, ¿entiendes? Un personaje, mira, a pesar que él se dedicó también, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no?, a la marina, ¿no?, mercante. Él también en un momento él también fue congresista, mira, en un momento, ¿ah? Fue congresista, este personaje emblemático, este Caballero de los Mares, ¿no?, que te enseñaban así, él es piurano, pues, mira, ¿ah? Miguel Grau, pues, ¿ah? Entonces, el combate de Iquique se dio, pues, el 21 de mayo del año de 1819 al mando, ¿no es cierto?, del monitor Huáscar, ¿no?, donde estaba Miguel Grau, pues, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Pues, Uno de los héroes, ¿no? claro, muy emblemático esos dos héroes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí, miran los niños? Entonces, aquí se une una de las embarcaciones, un buque, ¿no es cierto?, de la Esmeralda, que estaba justamente al mando de Arturo Prat, pues, imagínense, se hunde. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento, pues, ¿no es cierto? Y aquí, pues, aquí muere, pues, justamente uno digamos, Los héroes. más importantes, imagínate, de estas personas, ¿no? De Chile, imagínate. Entonces, en este enfrentamiento, el Perú perdió su primera nave aquí, ¿no? El Perú pierde su primera nave, ¿no? La independencia, tras justamente encalar en un barco, justamente, en un banco de arena, pues, chiquito, ¿no? Aquí justamente, ¿no? Miguel, el Armando de Medellín, entonces se pierde justamente, ¿no?, la primera nave, la independencia, ¿no? Y el combate de Angamos, ¿ya? El combate de Angamos justamente se da el 8 de octubre, pues, ¿ah? Por eso que todos los años, de todas las fechas, el 8 de octubre justamente
es feriado, pues, ¿no? Con una fecha muy conmemorable, una fecha que justamente siempre hacemos mención y hacemos justamente, ¿no? Este, un alto, pues, ¿no? A las actividades, digamos, un reconocimiento para este personaje, ¿no? De Don Miguel Grau, pues, ¿no? Entonces el combate se da el 8 de octubre de 1819. El Huáscar y la Unión fueron acorralados justamente en Punta Angamos, pues, ¿no? Y una granada, dice, de Cochrane, ¿no? Perforó quién? Perforó a la torre, pues, que estaba al mando del monitor. Y aquí justamente murió, pues, justamente Miguel Grau, lamentablemente, ¿no? Su cuerpo, pues, dice que no fue encontrado, pero imagínate, una de estas, dinamitas, bombas, imagínate, se explotó, pues, y quedó esparcido dice, su cadáver de él, ¿no? La historia dice que no se pudo encontrar, pues, ¿no? Imagínate, pues, qué tanto, qué cantidad estaría, pues, ¿no? Digamos, ¿no? De dinamita, de munición, que digamos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, aquí pues falleció, ¿no? Uno de los héroes más emblemáticos, más respetados justamente, ¿no? Don Miguel Grau, pues, ¿no? Pues se le dice caballero porque justamente en el enfrentamiento que él tuvo, ¿no? Muere uno de los altos militares también, ¿no? De Chile, ¿no? Aquí en el Perú, pero qué cosa lo que hizo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que encontró, toda su indumentaria, todo lo que había dejado este personaje, él la agarró y se lo llevó y se lo entregó, ¿no? A su esposa, mira, ¿no? Todo lo que él, ¿no? En enfrentamiento que había encontrado, porque parte, ¿no? Parte de eso, de sus cosas personales que en ese momento en la guerra, enfrentamiento, no hay aquí en el Perú, ¿no? Eso pues debería tomar él, ¿no es cierto? Pero él no, pues, él agarró, todo eso se lo recogió y se lo envió y se lo dio pues justamente a la viuda, pues, ¿no es cierto? Todas sus cosas, imagínate. Entonces, por eso se le llama justamente, ¿no? El caballero de los males, chicos. Entonces, aquí, Pedro dice de Garazón, dice que dio la orden de hundir justamente la nave, pues. Porque es una nave para que justamente no puedan justamente, ¿no? Tomar posición, pues, justamente los chilenos, pues, chicos. Entonces, mira, ese es ¿no? el tema que justamente hoy día hemos tratado ¿no? de compartir, ¿no? Acerca, ¿no? De la guerra justamente, ¿no? Con Perú, perdón, Chile y Bolivia, ¿no? Y también pues Perú, que también aquí él también tiene que ver, ¿por qué? Porque también los chilenos se habían apoderado ya de estos lugares, ¿no es cierto?, por su ambición expansionista, porque como ustedes saben, pero, que en aquel momento, de los tiempos, por ejemplo, ¿no? Del incanato, de la época, ¿no? La colonia, entonces, Chile, pues, perdón, Bolivia era parte, pues, de Perú, pues, se decían el Alto Perú, pues, ¿no? Porque todo estaba casi unido, ¿no es cierto? Hasta ahí llegaba el límite, pues. Pero después ya llegaron, ¿no es cierto?, los países, pues, los presidentes ya empezaron a independizarse y empezaron justamente, ¿no? A hacer justamente, ¿no? Sus límites, pues. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan los límites? Todos los presidentes empiezan ya a hacer, ¿no? La delimitación, pues, ¿no? ¿no? Justamente se van a repartir, pues ya. Entonces ya no, pues ya no va a pertenecer Bolivia a Perú, pues, ¿no es cierto? Porque ya tienen sus presidentes. ¿Ah? En el contexto, pues, ¿no? Cuando había, ¿no? De la época de la colonia, ¿no? De la época virreinal, claro que todo eso estaba junto, ¿ah? Todo estaba junto, pues. Hasta ahí estaba gobernado, mis niños. Entonces, mis niños, ese es el tema que hoy día, pues, he querido compartirlo, ¿no? He querido, no, comentarles, ¿no? De la guerra, ¿no? De Chile y Bolivia, ¿no? Estos dos países, ¿no? Con el enfrentamiento, no sobre todo pues Chile, ¿no? Con un enfrentamiento expansionista, con un acto, ¿no? De ambición, ¿no? De querer apoderarse de estas tierras, porque estas tierras producían o había muchísimo, lo que es en el Salitre, ¿no? Lo que es en Antofagasta y Tarapacá en Perú, pues, mis niños, ¿ya? Cantidades justamente de este salitre que justamente estaban siendo exportados, ¿no es cierto?, hacia otros países europeos, pues, mis amigos. A ver, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta, una duda, un comentario que tengas que hacerlo? ¿Me lo haces? Si no, para hacerte No, más profesor, yo, preguntas. yo se lo puedo comprender. Dale, a ver, aquí hay una pregunta por ahí, no sé, Abigail, Edward, algo quiere hacer una pregunta, si no, para poder ya, No, profesor. ¿sí? Muy bien, entonces, como pues hemos estado ya por un poco atentos ahí, vamos a hacer unas preguntas, ver qué tanto has estado ahí atento, pues ya. A ver, sí, pues porque este tema, ¿no? De que concierne, pues, ¿no? De los presidentes, ¿no es cierto? De José Balda, de Manuel Pardo, de Mariano Ignacio, ¿no es cierto?
y otros presidentes más, y los anteriores presidentes. Jali, no sé si Jali me está escuchando. Angie Balí me ha puesto ahí hay una carita, no sé, de un, no sé, de un osito. No Profesora, sé. que estoy. Ay, ¿por qué no me tiran su cámara, Angie? No, tírame su cámara, por favor. Déjame la cámara ahí para yo ver que ustedes están escuchándome, pues. De repente estoy hablando y ustedes están ahí, quizás están ahí cabeceando. ¿Ah? Muy bien. ¿Ve? Entonces, chicos, así es, pues, ¿no? En este contexto, pues, ¿no? Justamente, ¿no? De presidentes, los presidentes militares, pues, ¿no? El primer militarismo, ¿no? Acá en el Perú. Estos presidentes tuvieron, ¿no? ¿Qué te digo? De poder ellos gobernar, pero con su, o sea, con sus pensamientos, ellos tenían, ¿no? Y su prepotencia, ellos podían tomar posición, pues, ¿no? Pero casi no, pues, no, digamos, casi no mucho aportaron, casi no hicieron mucho, pues, no, casi por el Perú, pues, porque si eso, ellos bien aprovechado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del guano, por ejemplo, esto se viene del gobierno de Ramón Castilla, ¿se acuerdan, chiquitos? Claro, pues, de Ramón Castilla, y ese viene justamente, ¿no? Según la prosperidad falaz, ¿no? Donde supuestamente el Perú, pues, pasaba por momentos muy, digamos, muy buenos, pues, ¿no? Donde había muchísimo, muchísimo guano, donde se estaba exportando, pues, ¿no? Se exportaban a los países europeos, no sé, porque Europa lo llevaba, ¿por qué? Porque justamente este guano, tanto como el guano y también como el salitre, dice que tenían muchos nutrientes. ¿Ah? Dice que allá le llegaban porque estas tierras, pues supuestamente no allá en otros países, por ejemplo, ¿no? De Europa, ellos también venían de una crisis, pues, ¿ah? De las guerras que habían tenido, pues. Entonces ellos querían, pues, en la agricultura, pues, ¿no? En la agricultura para poder justamente, nuevamente, pues, ¿no? La economía. Pero en algún momento, mira, ¿por qué, a ver, por qué justamente Chile? Es como que Chile también nos dice que nos enseña, pues, nos enseña justamente para qué. En qué sentido? Porque, por ejemplo, Chile estaba muy preparado, pues, mis niños. Chile estaba muy preparado en ese contexto, ¿no? Tanto, ¿no? Tanto, lo que es, ¿no? En lo político, en su economía, en lo que se habían planificado, estaba ellos muy armado, ¿me entiendes? Chile él estaba muy, muy preparadísimo, que digamos, en todo momento. Habían planificado todos estos acontecimientos. ¿Ah? Ellos habían estudiado muchísimo las estrategias que digamos, pues. Es por eso que justamente estos acontecimientos nos enseñan muchísimo, pues acá. Pero ¿qué pasa si nosotros en el Perú, si somos un país individualizados, ¿no es cierto? Pensamos por nosotros mismos, si no nos organizamos, si no tenemos una buena, digamos, una buena estructura, no tenemos una buena, digamos, comunicación, si no estamos atentos de lo que pasa, ¿no es cierto? Cosas que no nos lleva a algo positivo, entonces nunca vamos a poder salir adelante, mis niños, ¿ves? Entonces por eso que justamente Chile, pues, Chile nos gana en ese aspecto, pues, porque ellos se habían estado mucho mejor preparados, imagínense que nosotros, pues, ¿m? Mucho mejor, en todo sentido. ¿Eh? Entonces eso ya, pues, eso ya de esos resentimientos, de estos roces que digamos, eso ya no debería existir, pues, ¿no es cierto? Eso ya debería pasar para la historia, pues, eso debería estar ahí, ¿no? Imagínate, a pesar que han pasado ya casi 140 años, casi, ¿no? De esta historia, de este acontecimiento, pero como te digo, todavía sigue, pues, todavía queda, todavía, ¿no? De estas cositas que todavía hay una pequeña rencilla, estas cicatrices que todavía no se pueden todavía superar, pero ya deberían superarse, pues, ¿no es cierto? Para que no haya estos acontecimientos, pues, ¿no? Porque cuando se va un peruano a Chile, y los chilenos como que son un poco racistas, como son un poco, los tratan mal, pues, ¿no es cierto? Y cuando vienen acá, viene un chino acá al Perú, ni siquiera a veces no hacen nada, ¿ah? A veces acá, por ejemplo, a veces Chile, por ejemplo, en algún momento dijeron que el ceviche era peruano, dijeron que el pisco también, por ejemplo, perdón, era chileno, ¿no? Y a veces y el peruano pues, ay, escucha eso, no, que Chile que no, empieza, ¿no? Ahí en ese contexto, ¿no? De estar ahí, pues, no, justamente, ¿no? No, que el ceviche del Perú, el pisco también es peruano, y cosas, pues, ¿no es cierto? Ya que no,
nos vienen al caso. Pues, ¿m? Si sabemos nosotros que el ceviche es de acá y de acá, pues nosotros sabemos. ¿M? Porque cada país tiene su costumbre, ¿por cierto? Su forma de vida, pues, su cultura, ¿me entiendes? Entonces es el tema que hoy día hemos tratado de explicarle a mis alumnos. Espero pues, que por ahí de ustedes me hayan podido captar, me hayan podido entender, ¿no es cierto? Y ya pues las posteriores clases ya te voy a hacer una práctica, pues ya se me está terminando el tiempo, mis alumnitos, ¿eh? De repente por ahí algo me queda por ahí. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llamó esta guerra? A ver, ¿cómo se le llamó? ¿Qué nombre se le llamó esta guerra? La ¿Ah? guerra del Pacífico. Muy bien, el Pacífico, ¿cómo qué más? ¿Ah? ¿De salitre, profesor? La guerra de Salitre. La guerra de los 10 centavos, La profesor. guerra de los 10 centavos, muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se da, a qué se da esta guerra? ¿Cuáles son los motivos? A ver, mis niños, rapidito. Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Bajando. ¿Pero qué sube y baja? No entiendo. ¿Qué sube y baja, Julka? Profesor, no, profesor, yo digo A ver. El precio del salitre. porque Chile, como es porque Chile que quería más territorio, profesor. O sea, un afán expansionista, ¿no es cierto? Claro. Sí, Quería expandirse y claro, pues encima territorio. le robaron el mar a Bolivia. No, nos querían, que nos querían apoderarse, no nos robaron. Nos querían ellos apoderarse, ya es la palabra más No, o sea, Podríamos esa parte es que como Bolivia ha roto el contrato con Chile, sí, pues pues, ¿no es cierto? Muy se ha bien, empezado muy una bien, guerra. tenemos que hablar mucho unidos. Muy bien, mis niños, entonces ya me tengo que despedir, pues. Ahora sí, ya nos vemos hasta el próximo lunes, ¿no? Lunes, chicos. No, el Entonces, martes. bueno, pues, ya, no, chicos, nos vemos el martes, chicos. Que tengan, chicos, un excelente fin de semana, cuídense mucho y diviértanse en lo que puedan, pues, mis alumnos, pero también no dejen de estudiar, estudien mucho, ¿ya? Y nos vemos. Me despido. Profesor, ¿hoy Todos. puede subir la clase de historia, Por profesor? supuesto, lo subo, hijito, lo subo, ¿ya? No se Sí, preocupen. profesor, sí. Chao, chicos, cuídense Gracias. mucho. Nos vemos. Chao, profesor, cuídate mucho. Hasta pronto. Chao, Todos. profesor.